Bueno, buenas, ¿cómo va a todos? Vamos a empezar hablando del tema del área de clínica médica, bases farmacológicas para el tratamiento de las anemias carenciales. Si bien no vamos a hablar mucho de la parte clínica de las anemias, ya es resorte de la materia, nosotros vamos desde la farmacología a aportar conocimientos y bases farmacológicas. Obviamente no podemos dejar de lado la clínica muchas veces. Y mucho menos hablando de farmacología, tampoco podemos dejar de lado la fisiopatología. Entonces, eso lo vamos a ir teniendo en cuenta a lo largo de la presentación. Los objetivos va a ser comprender la hemostasia del hierro y estos micronutrientes como ácido fólico y vitamina B12, analizar la farmacocinética de los distintos preparados y las presentaciones que hay de cada uno, identificar indicaciones precisas y diferenciar el manejo de las distintas anemias megaloblásticas. Cuando hablamos de anemias carenciales, vamos a tratar de verlo en tres puntos, abarcarlo desde tres puntos. Uno mundial, un poco regional y local a nivel argentino. Las anemias carenciales a lo largo del mundo están lideradas prácticamente por el déficit de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Es el trastorno nutricional muy extendido, es el más extendido de todos. Y hay reportes, según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, que afecta a cerca de 2.000 millones de personas. Que a nivel global, bueno, habla de una situación bastante preocupante. Yendo hacia lo más regional, la situación en América Latina es la paradoja de la malnutrición. Si no tenemos un problema de hambruna importante en América Latina, como si hay en otros países, sí la malnutrición que lleva a estos déficits. Y en Argentina el contexto no es muy diferente al de América Latina. Y de hecho, bueno, hubo distintas políticas, y de hecho las sigue habiendo, de suplementación sobre todo alimenticia, de harinas con hierro, lácteos con vitamina B12 y demás, que son reglamentaciones locales, para atender este déficit de micronutrientes. Primero tenemos que enfocarnos en lo que son las anemias. Ten en cuenta que la anemia no es un diagnóstico final, no es que presente anémico, es un signo de una u otra enfermedad subyacente. Los que hablamos de anemias carenciales, hablamos de un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Normalmente lo que más se afecta acá es el aporte. Puede haber ciertas circunstancias donde la demanda está alterada. Las anemias, ya lo sabrán, por déficit de hierro lo que genera es un glóbulo rojo pequeño, conocida como anemia microcítica, hipocrómica. En cambio, las que son debidas a folatos y vitamina B12, hablamos de que son anemias macrocíticas o megaloblásticas. Cuando lleguemos al punto más adelante de la presentación, vamos a ver el por qué se la conocen con ese nombre. Pequeño cuadro clínico, ustedes lo pueden pausar, ayuda a poner en contexto la situación y todo el tema que vamos a ver de ahora en adelante. Tipos de anemia. La anemia es, bueno, por definición, es la disminución del contenido de hemoglobina en sangre. Puede provocar astenia, sobre todo cuando es crónica, puede ser sorprendentemente asintomática. O sea, lo más florido, lo que ustedes leyeron en los libros, son de los síntomas agudos de anemia, pero de manera crónica el organismo tiene muchos mecanismos para compensar eso, entonces los síntomas se solapan muchísimo más. ¿Dónde están las principales causas de anemia? Primero, la pérdida de sangre. ¿Estamos? Puede ser de hemorragias producidas por patologías, úlceras, la pérdida menstrual en las mujeres,
tratamientos farmacológicos, están involucrados muchas veces en eso, con uso crónico de AINES, por ejemplo, enfermedades neoplásicas, en colon, estómago y demás, infecciones parasitarias, mala absorción. El aumento de la demanda puede producir cierto grado de anemia, como puede ser el embarazo, la lactancia, hacen que las reservas, sobre todo de hierro y ácido fólico y vitamina B12, disminuyan notablemente. Las podemos diferenciar los tipos de anemia en función de los índices del tamaño de la hemoglobina y los eritrocitos, perdón. Acá venimos en lo que es microcítica o megaloblástica o macrocítica. Vamos con el hierro. El ion relevante en esta presentación. Tenemos que, esperen que voy a poner el puntero, ahí está, para ir guiándome un poquito mejor. El hierro principalmente nosotros lo obtenemos de la alimentación. Ese hierro tiene que ser absorbido. Ya vamos a hablar de qué tipo de alimentos tiene que ser absorbido. Vamos a hablar del lugar donde se va a absorber, cómo se absorbe, porque de ahí es donde viene la comprensión de los tratamientos y la efectividad de los tratamientos. Cómo recircula, cómo se distribuye y cómo se utiliza. Bien, los requerimientos diarios, más o menos en hombres adultos, son 1 miligramo día, las mujeres aumenta un poco más, 1,4. El embarazo es una situación fisiológica que aumenta notablemente la demanda de hierro. Y los niños, bebés, por su alta tasa metabólica, también requieren aportes más elevados de hierro. ¿Dónde lo obtenemos? ¿De dónde lo obtenemos el hierro? Principalmente de la alimentación. Dos tipos, hierro EM y no EM. El más importante, no por la calidad, porque es el mismo tipo de hierro en los dos, pero la característica en la cual se encuentra, la característica química en la cual se encuentra el hierro en las carnes, es la que mejor absorción logra a nivel del ser humano. Porque estamos preparados para ese tipo de hierro poder absorberlo mucho mejor que el hierro en los vegetales. Y es verdad, hay vegetales con altas concentraciones de hierro, pero el problema somos nosotros que no tenemos la capacidad de absorber exclusivamente, sacar, perdón, de esos productos el hierro que requerimos. ¿Dónde lo vamos a encontrar en la carne? Bueno, hay distintos. Hígado tiene un alta contenido de hierro, corazón, huevo, ostras, cereales, de ahí lo podemos sacar. Los lácteos suelen tener baja cantidad de hierro. Seguimos. Conseguimos hierro de la dieta, dijimos. Perdón, voy a tomar un mate. Para ser precisos, desde un rigor estrictamente fisiológico debemos hacer una distinción fundamental en lo que es el proceso de absorción del hierro. El estómago no es el sitio de absorción del hierro, sino que es un potenciador, un reactor, un factor importantísimo que prepara el hierro para ser absorbido. ¿Dónde se va a absorber? Principalmente en duodeno y primera porción del yeyuno. ¿Cuál es la función del estómago y por qué siempre se hace mucho hincapié en esto? ¿Por qué? Nosotros el hierro que consumimos principalmente lo consumimos en estado férrico.
y para ser absorbido necesita que pase hacia estado ferroso. Ya vamos a ver cómo es la absorción. Y este cambio fundamental se genera en el estómago. Acá vamos a traer a colación un término que habrán escuchado de algunos docentes de la cátedra en tercer año, lo vieron ustedes, sobre el tema farmacocinética, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cometo un error a propósito, lo hago. ¿Por qué? Porque esta ecuación no se aplica, no es posible aplicarla directamente al hierro en sí mismo, porque es un metal. Y el hierro se comporta de otra manera y se rige más por otros equilibrios de solubilidad, reacciones redox, que por la disociación ácidos y bases débiles que se explica a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero esta ecuación es crítica, más allá del hierro, para entender el comportamiento de otras sustancias, ligandos, gelantes y el microambiente, que es el estómago y el contenido gástrico. Que eso es muy importante para determinar si el hierro que consumimos, ya sea con la dieta o de manera farmacológica, llega o no al intestino de una manera en la cual pueda ser absorbido. Entonces de ahí viene eh, la importancia de tomar relevancia esta ecuación. ¿Qué pasa? El hierro en la dieta, que es el hierro no hemo, ingresa predominantemente en estado férrico. Estamos férrico. Este cation es altamente insoluble en un pH mayor a 3. O sea, no se puede disolver si el pH de este contenido gástrico supera el valor de 3. En un estómago vacío, el pH ronda 1, 2,5 como mucho. Recuerden que todas cosas que alteren ese pH va a alterar por ende la absorción de hierro. Este cation es altamente insoluble, bueno, como decía, en este pH, y en medio acuoso tiende a formar hidróxidos, polímeros que hace que rápidamente precipite. Aumenta su aglutinación, no se puede absorber y precipita. Al tener pHs acordes entre 1 y 2,5, este equilibrio se desplaza hacia la izquierda, manteniendo el cation en solución, haciendo posible, primero, de que el hierro sea liberado de su matriz proteica de los alimentos, y luego llevado al duodeno. ¿Estamos? ¿Cuál es el rol preciso que juega esto? La reacción de Henderson-Hasselbalch. Aquí es la clásica explicación matemática de la ionización de ácidos débiles, principalmente, por ejemplo, con el ácido ascórbico o la vitamina C, que es el principal agente reductor fisiológico y farmacológico, porque muchas veces se viene en combinación, que convierte este hierro en estado férrico en estado ferroso. Ese estado ferroso es el único que puede ser absorbido por el transportador específico de hierro. Entonces, las dos cuestiones, la ecuación de Henderson-Hasselbalch no tiene implicancia directa sobre el hierro, pero sí sobre el ácido ascórbico, que es un facilitador, catalizador, o como quieran llamarlo, del cambio del estado férrico a ferroso y su posterior absorción. De ahí viene la importancia del pH del medio para lograr esto. Y toda cuestión que altere este pH, llevándolo a valores por encima de 2,5, obviamente va a alterar la absorción de hierro y por ende la eficacia de nuestro tratamiento.
Vamos a la absorción. Ya vimos qué rol juega el estómago para lograr ciertos cambios químicos. Ahora tiene que ser absorbido. Llegó a la luz intestinal como hierro noemo. La absorción del hierro es un proceso altamente regulado, muy regulado, fíjense todas las interferencias que podemos saber. Y se da principalmente en el duodeno y en las partes primeras o principales o altas del yeyuno. ¿Qué pasa? A diferencia de otros minerales, el cuerpo humano no tiene un mecanismo de excreción activa fisiológica para el hierro. Por lo tanto, la homeostasis del hierro depende casi exclusivamente de la absorción intestinal. Si hay más o menos hierro en el sistema hematopoyético va a depender de la correcta función a este nivel. Por eso la importancia que tiene. ¿Qué pasa en el enterocito? La absorción se divide en dos fases, que se dan principalmente en la captación de la membrana, en la luz intestinal, hacia el interior del enterocito, y podríamos llamarlo así, la exportación del hierro hacia la circulación. La captación en la cara apical del enterocito se hace de hierro noemo o inorgánico. ¿Qué pasa? Aquí el hierro se encuentra predominantemente en estado férrico en la dieta, que para ser absorbido lo tenemos que reducir a estado ferroso, en lo cual ayuda mucho lo que es el pH que hubo en el estómago, pero también acá sería como el segundo en relevancia o en importancia después del pH del estómago, una enzima llamada citocromo beta duodenal, que va a ser la encargada de lo que quedó sin reducirse en el estómago, poder pasar este hierro en estado férrico a ferroso, y esta es la única forma en la cual el hierro puede llegar al enterocito. ¿Cómo lo hace? A través de un transportador de metales divalentes, Divalent Metals Transport 1, que va a ser el encargado de internalizar este ion hacia adentro del enterocito. El hierro hemo, derivado de carnes, se absorbe de manera más eficiente a través del transportador específico, que es el HCP1. ¿Estamos? Acá hay otra posible interacción. Dentro del enterocito, la enzima hemooxigenasa libera lo que queda del hierro hemo y lo deja disponible dentro del enterocito. Ese hierro luego tiene que salir de aquí, porque aquí no tiene mayores funciones. Entonces, el hierro intracelular que no se almacena con la ferritina se exporta al torrente sanguíneo a través de una proteína que de transmembrana llamada ferroportina. Esta va a ser la encargada de llevar este hierro en estado ferroso hacia la circulación plasmática, donde nuevamente va a ser oxidado y pasa a estado férrico nuevamente, que es el hierro con utilidad clínica, metabólica y todo lo que quiera. Entonces, fíjense, es el hierro que necesitamos en estado férrico, pero no se absorbe en férrico. Entonces, se absorbe solo en estado ferroso. Entonces, todo lo que hay que hacer para pasarlo a estado ferroso, para después luego pasarlo nuevamente a estado férrico, que es lo que va a hacer biológicamente activo. ¿Cómo se pasa? Bueno, se hace a través de una enzima, una ferrooxidasa, llamada efaestina o ceruloplasmina. Va a ser la encargada a nivel plasmático de pasar este hierro en estado ferroso, que era necesario para que pueda ser absorbido, a estado férrico, que es necesario para producir los efectos que nosotros buscamos.
todo este mecanismo de absorción que vimos del hierro tiene un gran maestro de obra, podríamos llamarlo así, que se encarga de la regulación sistémica, que es la hepcidina. Podemos hablar del eje hepcidina-ferroportina. El control maestro de la absorción de hierro a nivel sistémico está a cargo de la hepcidina, que es una hormona peptídica que se produce a nivel hepático. ¿Qué hace la hepcidina? Se une a la ferroportina, ¿estamos? En la membrana, la vasolateral de los enterocitos y también en los macrófagos del sistema retículo endotelial. Y esta unión lo que provoca es la internalización, ¿estamos? Y degradación lisosómica de la ferroportina. Perdón, acá está, ferroportina. ¿Qué pasa? Sin ferroportina el hierro queda atrapado dentro del enterocito. No puede salir, ¿se acuerdan? Queda almacenado como ferritina. Y cuando el enterocito completa su ciclo vital de 2 o 3 días aproximadamente, se desprende, se elimina por las heces y todo ese hierro se pierde. Todo el hierro que dejó almacenado por esta alteración. Esto se conoce como el bloqueo de la mucosa, por la absorción de hierro. ¿Qué pasa? Acá hay un problema. La hepcidina se puede ver afectada, esta hormona, por muchos factores. Uno de ellos, claramente, son los niveles plasmáticos de hierro. Si hay mucho hierro plasmático y hepático, se va a ver aumentada. Por ejemplo, citocinas proinflamatorias, sobre todo las interleuquinas y la interleuquina 6 principalmente, sería la explicación fisiopatológica de por qué hay anemias en enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo. Bueno, se explicaría por este proceso. ¿Qué hace? Que se disminuya la absorción intestinal de hierro. ¿Por qué? Porque va a aumentar la hepcidina. ¿Qué pasa con las causantes que hacen que disminuya la hepcidina? Por ejemplo, la deficiencia de hierro. Si hay deficiencia de hierro, se sobreexpresa esta hormona, tiene su acción principalmente en macrófagos y permite que la ferroportina se exprese en la membrana y aumente la absorción de hierro. Estamos hacia el plasma. Después tenemos una regulación también intracelular. Esto no voy a hacer mucho hincapié, pero ¿por qué? Porque es muy técnico, muy específico y no viene a esto. Pero sí sepan por qué, porque a futuro van a haber muchas líneas de tratamiento de este tipo de anemias, tratando de actuar a estos niveles. Ya estamos hablando de niveles, como están viendo, genéticos, que permiten que distintos procesos aumenten o preparen al sistema para absorber más hierro o disminuir el almacenamiento, por ejemplo, o aumentar la captación. Bueno, hay muchas líneas de tratamiento, de investigación, no de tratamiento, perdón, de investigación de fármacos que actúan a este nivel. Bueno, de hecho están en el laboratorio la mayoría de ellos, pero que no sea raro para ustedes en un futuro, no muy lejano, estoy hablando no más de 10 años, de que empiecen a hablar de fármacos para tratamiento de distintas anemias que van a actuar a este nivel, ya a nivel intracelular e intranuclear, para aumentar la absorción o disminuir las reservas, de acuerdo a lo que querramos modular. Por eso lo puse, lo pueden leer, está muy, muy, muy resumido, en la intención de que obviamente lo sepan ahora. Seguimos. Acá hay un pequeño caso clínico, sería como una pequeña pregunta de examen.
en lo cual, de acuerdo a todo lo que venimos viendo, cuál es una situación clínica, tómese su tiempo, la lee, y las distintas opciones en base a esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el impacto farmacocinético en la luz gástrica y su consecuencia en la absorción de hierro? No es un examen esto, pero ayuda a ir entendiendo cómo funciona la absorción de este fármaco. Vamos ya a los principios terapéuticos del tratamiento con hierro. Básicamente lo que vamos a buscar es signos clínicos de eficacia de tratamiento. Básicamente el mayor predictor de un buen tratamiento va a ser la resolución de la anemia, de esos valores de glóbulos rojos y cantidad y calidad de esos glóbulos rojos. Hay muchos factores que van a influir en el tratamiento, la gravedad de la anemia, eso nos va a hacer elegir las dosis y hasta la vía de administración del hierro, las características del paciente, capacidad de tolerar el tratamiento oral, capacidad de absorber el hierro vía oral, las enfermedades agravantes o concomitantes que pueda tener y afectar esto, y otros fármacos, obviamente. La magnitud de la respuesta del tratamiento, de la terapia con hierro, es proporcional a la gravedad de la anemia. Claro. Y estoy diciendo con eso, mientras más grave sea la anemia, mayor o más agresivo va a tener que ser el tratamiento, teniendo en cuenta los factores propios del paciente. En lo que es el tratamiento, la capacidad del paciente para tolerar y absorber el hierro medicinal es un factor clave para determinar la respuesta que pueda tener la terapia. A ver, lo venimos viendo, el intestino regula la absorción. Entonces, al aumentar la dosis de hierro vía oral, claramente se va a limitar la entrada de hierro al torrente sanguíneo, lo que proporciona el famoso techo natural a la cantidad de hierro que se puede absorber. Tengamos en cuenta que estos mecanismos de transporte también son saturables, entonces la terapia oral tiene sus limitaciones por eso. También hay una cuestión inherente al fármaco, que capaz que las dosis que yo necesito por su pérdida sanguínea son muy altas vía oral y el hierro tiene sus particularidades cuando se administra por vía oral, tiene sus dosis máximas también. Y clínicamente la eficacia con hierro se evalúa mejor cuando, mediante el seguimiento de las respuestas de reticulocitos y el aumento de la hemoglobina o el hematocrito. No lo hacemos por la cantidad de hierro que tenemos en plasma, sino por la mejora de esos signos. Y la mejora de esos signos lleva su tiempo. No se logra de un día para el otro. Tiene aproximadamente entre 7 a 10 días después de comenzar la terapia. Entonces, obviamente, la terapia bioral va a tener sus limitaciones por el tiempo. Vamos. Seguimos. ¿Qué tenemos para la terapia con hierro? Distintas formas, las sales ferrosas, sulfato ferroso, es lo más empleado habitualmente. Obviamente los sulfatos ferrosos se absorben mucho mejor que las sales o sulfatos. Perdón, las sales de estado férrico. También las variaciones en la sal ferrosa tienen relativamente poco efecto en la biodisponibilidad, eso no cambia tanto. Porque ustedes van a ver presentaciones de hierro en sulfato, succinato, fumarato, gluconato, aspartato, van un montón.
Y eso no tiene tanta incidencia en la absorción. Es básicamente si es férrico o ferroso, es lo más importante. Vamos. La reducción de hierro, sobre todo el elemental, es tan efectiva como el sulfato de hierro. Y siempre el que va a ser un factor importante el tamaño de la molécula que va a transportar ese hierro. También como otra característica que hace la absorción del hierro. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, después los factores que hacen la absorción, bueno, dijimos el tamaño recién, la presencia de ácido ascórbico o vitamina C, alimentos y antiácidos, obviamente porque aumenta el pH, el recubrimiento de las tabletas. Es importante cuando se hace el tratamiento de un hierro evitar los preparados con vitamina B2 y folato, después lo vamos a ver. Las dosis, no hace falta que sepan las dosis, pero básicamente, fíjense la diferencia. Un adulto que sería el estándar, los niños un poco menos, cuidados porque la tolerancia puede ser menor. El embarazo tiene mayor requerimiento y cuando buscamos una respuesta rápida, hasta dónde podemos tirar de la terapia bioral. Básicamente dijimos que los tratamientos no son bioral, no vamos a ver una mejoría rápida, va a ser escalonada, donde puede llevar de semanas a meses normalizar las reservas de hierro, los valores de hierro, que no es lo que más nos interesa, sino los valores de hemoglobina y glóbulos rojos sobre todo. Todo esto tiene efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Principalmente los gastrointestinales son los más comunes de la terapia oral con hierro, de pirosis, náuseas, vómitos, malestar gástrico, diarrea pueden producir. Por eso en la terapia se empieza con dosis bajas y se va aumentando progresivamente. Eso obviamente alarga el tiempo en el cual vamos a encontrar resultados en el laboratorio. Y aparte porque tratamos de evitar la sobrecarga de hierro. ¿Estamos? Hay fenómenos, está la hemocromatosis, si bien es raro, pero bueno, ojo con eso. Cuidado con las intoxicaciones, sobre todo en niños suelen ser accidentales porque se tomaron la botella de hierro. Eso sí ya tiene efectos agudos más importantes, lo cual hay que evaluarlo. Y si llega a ser una intoxicación aguda, bueno, lo manejamos como toda intoxicación aguda, tratar de eliminar la mayor cantidad posible y demás. Vamos hacia la otra pata del tratamiento con hierro, que es la terapia paraenteral. Básicamente la endovenosa. Que cuando falla la terapia oral o cuando yo requiero rápidamente reponer reservas de hierro, necesito sí o sí de una vía mucho más directa y rápida, que no esté tan regulada como la absorción oral del hierro. Y acá tenemos la vía parenteral, principalmente la endovenosa. Parenteral, bueno, ¿por qué hablamos de la vía parenteral? Dijimos que porque requieren rapidez o mayor cantidad de hierro. ¿Estamos? Claro, tampoco sino cuál la vía parenteral. Dejamos de lado la absorción, pero el hierro endovenoso, sobre todo el endovenoso, tiene sus particularidades, tiene una alta tasa de alergias, consideraciones en la colocación de las vías, cómo debe pasarse, la velocidad de infusión y demás, que hacen que se dificulte un poco la aplicación y que no sea un tema de que uno se pone una inyección de hierro, sino que tiene que ser por lo general supervisado por un tiempo para ver estas reacciones y controlar la velocidad de infusión. Bien.
Terminamos con el hierro. Pasamos al otro tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica. Acá le dejo el caso de un paciente, 25 años, mujer, dieta vegana estricta, consulta por entumecimiento, parestesia, debilidad, alteraciones en la lengua, malestares gástricos, palidez, reflejo disminuido, lo que vemos en el examen físico, glositis atrófica, signo de Babinski. Y en el laboratorio vemos una anemia, claramente un hematocrit disminuido, una hemoglobina disminuida, pero ¿qué pasa? Volumen corpuscular medio francamente aumentado. Y una vitamina B12 disminuida. ¿Qué pasa con la vitamina B12? Es relevante acá que no dejemos de lado una cosa y otra. La vitamina B12 está no son lo mismo, pero está muy relacionado con el ácido fólico. Y ahí vamos a ver cuál es esta relación. La vitamina B12 y el ácido fólico son esenciales en la dieta. Nosotros, el ser humano, no tiene capacidad de sintetizar ácido fólico, lo consume directamente de la dieta. Entonces, una deficiencia de cualquier vitamina B12 y ácido fólico, afecta la síntesis, por ejemplo, de ADN, que ahí van a estar las funciones de estas dos sustancias. No solamente la síntesis de ADN, sino el ciclo energético celular a nivel de las mitocondrias. A nivel ADN, entonces cualquier célula en la que se produzca replicación y división cromosómica va a haber alteración. ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a ver esa alteración? En tejidos que se replican y se dividen, tienen una alta tasa de replicación y división. Y uno de esos tejidos es el tejido hematopoyético. Muy sensible a los déficits de ácido fólico y vitamina B12. Dijimos que no podemos separar la vitamina B12 del ácido fólico y que tiene una sinergia celular y una farmacocinética muy parecida, que es lo que vamos a ver en este punto. La vitamina B12 tiene dos caras, como decimos acá. Dentro de la célula, la vitamina B12 no actúa sola, sino que se mantiene como dos coenzimas, que tienen actividades diferentes, funciones diferentes en sitios diferentes. Tienen funciones a nivel nuclear, en lo que es la síntesis de ADN, y a nivel mitocondrial, en la producción de energía. Ahí viene la importancia de la vitamina B12. Es un cofactor necesario en la síntesis de metionina a partir de homocisteína. Metionina importantísima en lo que es la replicación del ADN. Entonces, todo lo que lo afecte va a afectar la división celular. No hace falta que lo sepan, obviamente, a esto, pero en la síntesis de ADN, el tetrahidrofolato, dona el grupo metilo y se forma el 5,10-metil tetrahidrofolato. Importantísimo en la síntesis de timidina. ¿Qué hace la timidina? Ese pequeño ladrillo, podríamos decir, que va a unir los distintos aminoácidos de la cadena de ADN. Importantísimo para un montón de funciones. Vamos, acá yo le hice una nota farmacológica, el ciclo se completa con una enzima, y hay fármacos que afectan esta enzima, como el metotrexato, antineoplásico utilizado para neoplasias y para enfermedades inflamatorias crónicas, que hacen que bloquean la replicación de ADN. Vamos, entonces acá ya tenemos capaz que alguna alteración en las funciones de la vitamina B12 no producida por déficit, sino por un fármaco a tener en cuenta. Y a nivel mitocondrial, es donde se producen, bueno, dijimos que tiene acciones en el ciclo energético, pero acá es donde se producen muchas interferencias o
¿cómo decirlos? Sí, interferencia está bien dicho, con otros fármacos y otras patologías. Por ejemplo, la diabetes, tratamiento de la diabetes, la metformina. Bueno, la relación que existe entre la diabetes y la deficiencia de vitamina B12, a ver, es compleja y bidireccional, pero está explicada principalmente por el tratamiento farmacológico de la diabetes. Tratamiento primario de diabetes tipo 2, la metformina. Es la piedra angular del tratamiento de la diabetes tipo 2, por ejemplo. Porque es una droga eficaz, segura y barata. O sea, tiene todos los beneficios. Pero, sin embargo, el uso crónico está demostrado que hay una asociación, que ya es indiscutible, que produce deficiencia de vitamina B12. En lo cual todo paciente diabético tipo 2 medicado de forma crónica con metformina debe suplementarse con vitamina B12. ¿Y eso por qué? Principalmente porque afecta esta enzima, la mutasa mitocondrial. No, no es necesario que lo sepan, pero que entiendan por qué ahí se produce la acción y el efecto energético. Bueno, ¿cómo se da este mecanismo de interacción entre la metformina y la vitamina B12? Primero hay una mala absorción. La absorción de la vitamina B12 se da de manera regulada por un factor intrínseco a nivel ilial, en el ilium, un proceso dependiente de calcio. ¿Qué pasa? La metformina altera la homeostasis del calcio en la membrana del ilial. Entonces, ¿qué se impide? La endocitosis o la absorción de la vitamina. ¿Qué trae eso? Un círculo vicioso. Hay una deficiencia inducida de vitamina B12 por la metformina. Paradójicamente, mientras la metformina mejora la glucemia, la deficiencia de vitamina B12 secundaria puede empeorar la resistencia a la insulina y por los mecanismos que venimos viendo, y puede precipitar, exacerbar o empeorar, por ejemplo, la neuropatía periférica. Clínicamente es común que el empeoramiento del dolor neuropático por déficit de vitamina B12, producido por el déficit de absorción, producido por la metformina, las parestesias, pueden en estos pacientes que se atribuyan erróneamente a la progresión de la diabetes, cuando la principal causa que tenemos que ir a ver es que hay déficit de vitamina B12 por el tratamiento. No quiero decir de que hay que dejar de usar la metformina por esto, no. Se soluciona fácil suplementando con vitamina B12 en estos pacientes. O sea, la neurotoxicidad se soluciona fácilmente con vitamina B12. Lo que nos lleva a tener que hacer de manera clínica, si ya resorte como médico clínico, distinguir entre dos entidades diferentes, que es la déficit de vitamina B12, la neuropatía por déficit de vitamina B12 o la neuropatía diabética. Es difícil, pero muy importante de distinguir. ¿Por qué? Porque ambas tienen una fisiopatología en común. En las dos hay daño oxidativo, hay disfunción mitocondrial, en las neuronas sobre todo, pero sin embargo, cuando hablamos de deficiencia de vitamina B12, cuando hablamos de déficit de vitamina B12, hay ciertas características que hay que ir a buscar, porque se afectan algunas regiones neuronales son mucho más propensas a este daño y se expresan de manera diferente. Eso ya es resorte bien semiológico. Hay tratamientos
Para esto hay varios ensayos clínicos que vienen trabajando en esto y que han demostrado que la suplementación con vitamina B o metilcobalamina, que es la forma activa de la vitamina B12, en dosis altas, puede mejorar significativamente los síntomas somáticos y autonómicos de las neuropatías, incluso en pacientes diabéticos. Puede haber cierta regeneración axonal, síntesis mielina y demás. Seguimos. ¿Cómo es la absorción de la vitamina B12? Es importante tener en cuenta para el éxito de un tratamiento. En adultos normalmente suele ser por un fallo en esta compleja, fíjense, cadena necesaria para la absorción. No un problema dietético, es medio difícil tener déficit de vitamina B12 por falta de aportes, porque está muy disponible en un montón de alimentos, pero hay que tenerlo en cuenta. Tenemos regulación a nivel eh, del estómago, el ácido y la pepsina liberan la B12 de la unión de su proteína. A nivel duodeno, las enzimas pancreáticas tienen su acción también para degradar las proteínas, continuar con este trabajo. En la unión ileal, también el factor intrínseco, que va a actuar también para esto. Y bueno, a nivel del hilo distal es donde se produce la absorción principalmente de la vitamina B12. Cualquier fallo en estos puntos, a nivel gástrico, por pérdida de factor intrínseco, es lo que produce la anemia perniciosa o acloridria. A nivel pancreático, bueno, alteraciones pancreáticas, resección de cabeza de páncreas y demás, van a producir alteración, van a impedir que, o sea, no se liberan esas enzimas y no se puede desanclar la vitamina B de su proteína. A nivel intestinal, bueno, también tienen función el parásito, sobrecrecimiento bacteriano, resecciones quirúrgicas, ¿vamos? Y enfermedades que afecten al intestino delgado, la enfermedad celíaca, por ejemplo, y también las resecciones quirúrgicas. Bien, la vitamina B12 es absorbida, ya vimos cómo se absorbe, o cómo, vamos a ver cómo se absorbe. Se une con la transcobalamina 2. Vamos, una globulina beta plasmática para el transporte a los tejidos. Este suministro de vitamina B12 para los tejidos tiene relación directa con el tamaño o la cantidad de vitamina B12 hepática reservada que hay. ¿Estamos? La vitamina B12 unida a esta transcobalamina se elimina con rapidez del plasma. ¿Estamos? ¿A dónde va principalmente? A células hepáticas. ¿Estamos? El hígado es el principal reservorio o localización de esta vitamina. Se almacena como una coenzima. ¿Estamos? Y la ingesta diaria recomendada más o menos en adultos está en 2,4 microgramos. Se excreta bastante por la bilis, pero se vuelve a reabsorber. Tiene un mecanismo de recirculación enterohepática que hace que las reservas se mantengan medianamente estables. ¿Qué pasa? Cualquier mecanismo de alteración que altere esa o interfiera en ese mecanismo de reabsorción, como puede ser enfermedades, perdón, de la vía intestinal, va a alterar las reservas, va a ir haciendo disminuir progresivamente. ¿Qué pasa con el tratamiento con vitamina B12? Vamos a hablar un poco de los protocolos clínicos y el manejo integral. Bien. Mitos y evidencias. ¿Cuál es el rol real de la vitamina B12? Bueno, reputación. Hablamos de una reputación inmerecida.
como tónico de la salud general. Se habla que es un activador del sistema nervioso y demás. ¿Qué pasa? Sí y no. Todos esos beneficios de la vitamina B12 se suelen presentar y comercializar como multivitamínicos. ¿Estamos? Y no son confiables para tratar deficiencias. Ya hablamos de que las deficiencias de vitamina B12 son raras y debidas a circunstancias muy puntuales, como tratamiento, como con el tratamiento que vimos con metformina o algunas enfermedades muy específicas. Entonces, si las reservas hepáticas ya están saturadas, no va a haber más, no tiene mayor relevancia. Entonces, lo usamos básicamente para tratamientos definidos. ¿Definidos dónde? En el déficit y la herramienta hematológica. Bien. ¿Qué pasa? Cuando saturamos esa transcobalamina que va a hacer la absorción, esa vitamina de más se va a eliminar. No hay más. La vía de elección, si hablamos de la cianocobalamina, es la intramuscular o subcutánea. Nunca administrarla por vía endovenosa. Hay una forma de presentación endovenosa, pero no son estas. No hay que aplicarla. Cuando pasamos a los principios rectores de la terapia. Bien, primero, profilaxis justificada. Es aquella persona que realmente necesita o hay una probabilidad razonable de deficiencia. Como pueden ser vegetarianos estrictos, gastrectomías, pacientes de cirugía bariátrica, por ejemplo, o resección iliaca. Si la función gastrointestinal es normal, se puede usar la vía oral tranquilamente. Si no, bueno, la inyección mensual. Sí o sí, si no tenemos, no vamos a emplear el tratamiento con vitamina B12 si no conocemos la causa. Porque si no vamos a estar tratando un síntoma, un signo que es la deficiencia. Pero tenemos que ir a ver por qué no hay vitamina B12. Entonces tenemos que ir a buscar la causa justa para buscar el tratamiento adecuado y no a lo que nos lleva a la especificidad terapéutica y no a tirar porque sí. Obviamente la evaluación continua tiene que estar presente. Seguimos. ¿Qué pasaba con esto? Que yo les dije al principio que hay una relación directa ácido fólico, vitamina B12. ¿Qué pasa? El ácido fólico, cuando hacemos un tratamiento con vitamina B12, o dual ácido fólico y vitamina B12, es lo que más rápido se corrige y hasta normaliza la anemia. Pero todos los otros trastornos neurológicos sobre todo, persisten el daño y puede avanzar lentamente. Por eso no es conveniente el tratamiento así como perdigonada, le damos ácido fólico, vitamina B y todo, porque las dos cosas son buenas para la salud. No, no es así. ¿Cómo vamos a estratificar el algoritmo de decisión? Paciente que se sospecha con déficit de vitamina B12, bueno, si es una anemia perniciosa, vemos una cuestión gástrica ahí, podemos dar vitamina B12. Paciente agudo en urgencias, solamente lo vamos a utilizar si vemos cambios neurológicos graves, trombocitopenia o paciente gravemente enfermo. Si no, en agudo no hay mayor utilidad. ¿Qué pasa en el paciente no complicado? Bueno, la terapia puede retrasarse para completar los estudios y ver la causa de la déficit de vitamina B12. Y las distintas pruebas terapéuticas, bueno, vamos haciendo a ver si es el déficit de vitamina B12, podemos usar la vía parenteral para confirmar esa deficiencia.
En el paciente agudo no debe esperar básicamente las pruebas, no es común, vuelvo a repetir, pero eh, esto no nos está hablando de que se curó. Tengo que ir a buscar la causa, a ver qué pasa, siempre. Claramente, como estamos hablando de anemias, están en clínica hablando de anemias, lo que vamos a ir a buscar nosotros siempre es la respuesta hematológica. ¿Estamos? Y como toda respuesta hematológica, nos vamos a guiar no solamente por la cantidad de vitaminas, sino por el crecimiento de distintos valores hematopoyéticos y hemáticos para hablar de la efectividad del tratamiento. Pasando al ácido fólico. Terminamos con la vitamina B12, pasamos al ácido fólico, que podemos decir que es el motor de la replicación celular. ¿Vamos? Es el ácido pteroiglutámico, es la forma farmacéutica del ácido fólico. Vamos a decir eso. Acá tenemos este ácido pteroiglutámico, PETGLU, lo llamo, es la forma farmacéutica común que se encuentra en las pastillas, pero bueno, biológicamente es inerte. Necesita ser activado porque el verdadero motor es el ácido tetrahidrofólico, el H4-PETGLU. Vamos, que es el que va a cumplir las funciones de verdadera coenzima que tiene el ácido fólico. ¿Qué funciones cumple? Roles metabólicos, síntesis de ADN, síntesis de purina necesaria para la síntesis de ADN, metabolismo de la histidina necesaria para la síntesis de purina, conversión de aminoácidos en serina y glicina y síntesis de metionina. Para la síntesis de metionina se requiere también vitamina B12. Por eso va muy de la mano. ¿Qué pasa con esta paradoja de la ingesta? Abundancia versus disponibilidad. Podemos tener alimentos muy ricos en folatos, o sea, muchas fuentes alimentarias son muy ricas en folatos, sobre todo verduras, las verdes, frescas, el hígado, un montón y frutas y demás, pero que en la cocción el ácido fólico o los folatos a la cocción son muy lábiles, muy fácil de destruir. Entonces pequeñas cocciones ya pueden llegar a destruir el 90% o más de la disponibilidad de folato que tenga ese alimento. ¿Estamos? Pero por lo general una dieta occidental estándar aporta entre 50 y 500 microgramos de ácido fólico absorbible por día, que es más o menos de lo que se requiere. Si el individuo consume muchas verduras frescas o carnes, puede aumentar hasta 2 miligramos día. Lo que nosotros necesitamos, o un adulto normal necesita, son 400 microgramos. O sea que estamos bien y sobrepasados. Hay situaciones como el embarazo y la lactancia que aumentan la demanda, entonces necesitamos el aporte de ácido fólico. Y después, bueno, altas tasas de recambio, hemólisis y demás, hace que se requieran mucho, mucho más. En el embarazo el ácido fólico es muy importante para prevenir efectos en el tubo neural, en el desarrollo fetal, ¿no? Y se recomienda por eso dosis alta. De hecho, es una terapia estándar que se da a toda mujer embarazada, la suplementación de ácido fólico, para no depender como para sacar a la dita de la variable de la cantidad de ácido fólico, se lo suplementa con 1 miligramo día de ácido fólico. Eso es suficiente, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Se puede dar en todo el embarazo porque, recuerden, es una droga categoría A, casi inocua. Entonces, son mucho más los beneficios que da en prevenir el mal desarrollo fetal que los riesgos. La absorción principalmente se da al igual que el hierro y la vitamina de hierro, principalmente a nivel duodeno yeyunal, bien alto. Cualquier enfermedad o patología que afecte esto también va a afectar su absorción.
y por ende de ahí viene. Tiene un sistema de recirculación enteropática donde distintas alteraciones, sobre todo intestinales, que afecten esta recirculación, va a afectar las reservas de ácido. Por ejemplo, ¿qué lo puede hacer fallar? El alcohol. En etinitas crónicos una eh, un signo clásico es el déficit de folato. Primero porque está consumiendo calorías vacías, no se no entra ácido fólico por la dieta. Se produce alteraciones hepáticas, allá el artista empieza a funcionar su hígado. Entonces, el almacenamiento y la metilación se altera y por ende luego la reproducción intestinal también se va a ver alterada, lo que hace que caigan abruptamente o que se colapsen los niveles plasmáticos. Cuando falta ácido fólico tenemos que ir a ver dónde está el problema. En la aporte y la absorción, bueno, los ancianos, por el disminución de consumo de alimentos es frecuente en ancianos, el alcoholismo, como hablamos recién, y enfermedades intestinales. El aumento de la demanda, como el embarazo y la lactancia, las anemias hemolíticas y bloqueo farmacológico. Acá el metotrexato es una droga que afecta de manera importante la absorción y la utilidad del ácido fólico. ¿Por qué? Porque inhibe una enzima, bueno, reductasa, que reduce el ácido fólico y lo transforma en este que vimos, que era el componente activo del ácido fólico. Hay fármacos como el anticonvulsivante, la fenitoína y anticonceptivos orales también puede afectar por su opción a nivel eh, en la absorción del ácido fólico. ¿Cuáles van a ser los principios que van a regir la dosificación? Bueno, primero ver por qué tenemos que dar ácido fólico, si es una anemia nutricional o por hemólisis, el embarazo de alto riesgo, ¿vamos? Y la nutrición parenteral. ¿Vamos? Lo mismo que con la vitamina B12, evitar los multivitamínicos, así para tirar para todos lados porque disminuye drásticamente la efectividad del tratamiento. ¿Cuáles son las formas farmacológicas que tenemos de ácido fólico? O de folato, mejor dicho. Tenemos el ácido fólico y el ácido folínico. El ácido fólico es el de uso estándar para suplementación, deficiencias y demás. Se da bioral, es de bajo costo. Y el ácido folínico, la leucoborina, es lo que vamos a usar, por ejemplo, de rescate en la quimioterapia con altas dosis de metotrexato. El metotrexato inhibía la reductasa que reduce el ácido fólico. ¿Vamos? Obviamente, el costo es alto, forma parte de las pilares del tratamiento neoplásico con metotrexato. Bien. Perfil de seguridad y efectos adversos. Bueno, muy pocos. Estamos hablando que es una droga muy segura, categoría del embarazo, el ácido fólico bioral, lo que nos lleva a decir que virtualmente es atóxico, carece de toxicidad. En altas dosis sí puede haber ciertas interacciones, sobre todo con antiepilépticos. Lo que puede llegar a producir esas interacciones es disminuir el umbral convulsivo, sobre todo con fenobarbital, fenitoína, principalmente. Y para ir concluyendo esta presentación, nos quedamos con un par de cositas. Primero, el mecanismo de la fracción reducida del ácido fólico, que es el motor para la síntesis de ADN y la replicación celular. Las poblaciones del alcoholismo es la causa principal que interrumpe el circuito enteropático.
El ácido metilmalónico es la clave para distinguir si esa anemia megaloblástica se produce por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Vamos. Importante en la prevención, la suplementación durante el embarazo y evaluar siempre el déficit de vitamina B12 para evitar neurotoxicidad irreversible. Porque por ahí podemos tratar la sospechar que es solamente déficit de folato, pero también está la vitamina B12 y con el tiempo el daño neuronal nervioso ya es irreversible. Sí, nada más. Espero que les haya servido y estamos ante cualquier consulta.